¿Hay vida después de la muerte? ¿Quién no ha querido conocer los secretos que hay después de morir? Si usted tuviera la oportunidad de comunicarse con algún ser querido que ya falleció y pudiera preguntarle cualquier cosa, lo que usted quisiera, ¿usted lo haría? ¿Usted le preguntaría? Pues parece que esto es posible, o al menos eso es lo que muchos creen, que sí se puede tener una comunicación directa con el mundo de los muertos. Basta con tener a la mano un objeto plano de forma rectangular, generalmente hecho en madera, que en la parte superior tenga las letras del alfabeto, en la parte inferior tenga los números ordenados del 0 al 9, que tenga las palabras sí, no, hola y adiós. Puede también tener la representación del sol y la luna y algunos detalles adicionales. Todo esto acompañado por un dispositivo llamado puntero o planchete, el cual es un elemento de forma triangular que tiene una pequeña ventana de vidrio en su centro, por donde se irán mostrando las letras y los números que generan la respuesta brindada por el fantasma o por cualquier entidad cuando una o más personas le hacen alguna pregunta concreta. Hoy, en Poltergeist, vamos a hablar de uno de los artefactos más controversiales en la historia moderna de lo paranormal. Vamos a hablar de la tabla Ouija. La historia de la tabla Ouija se remonta al siglo XIX con el auge de todo el espiritismo que hubo en América del Norte. Los asistentes a estas sesiones espiritistas hacían preguntas a los muertos, quienes contestaban con un golpe para decir sí y 2 golpes para decir no. Los participantes pasaron poco después a recitar el alfabeto en voz alta, para que el muerto pudiera ir indicando a golpes las letras de sus mensajes. Esto siguió evolucionando hasta que la gente empezó a escribir las letras en papel, y el espíritu, con la ayuda de algunos dedos ajenos, podía entonces mover un vaso por sobre los papeles para ir desvelando todas sus respuestas. Fue tal el auge de este último sistema que para el año 1891 los señores Charles Kennard y Elijah Bond oficialmente presentaron la patente de creación de la denominada tabla Ouija. La tabla Ouija siempre ha sido registrada como un juguete. Después de la muerte de Elijah Bond, los derechos de la tabla Ouija pasaron a ser propiedad del señor William Fulk. William Fulk fue la persona que logró darle un alcance mundial al juego gracias a sus estrategias empresariales y publicitarias. Lastimosamente, el señor Fulk murió luego de caer del techo de una de sus fábricas. Esta muerte ha sido muy comentada tanto por los creyentes del poder de la tabla, quienes dicen que William Fulk murió porque un demonio enojado lo empujó del techo, mientras que otros, más escépticos, dicen que simplemente se trató de un accidente. Haya sido como haya sido, la Ouija sobrevivió a la desaparición de su principal promotor y pasó a ser propiedad de la Parker Brothers, quien siguió produciendo en serie este inofensivo juego de mesa, entre muchas comillas. Para el año de 1991, la Parker Brothers es vendida a una compañía que actualmente sigue produciendo y promocionando la tabla Ouija como un juego de mesa más. Esa compañía se llama Hasbro. Sí, la misma Hasbro que produce todo el material del Monopoly, de las franquicias como Star Wars y Marvel, por ejemplo. Esto, bien sea un juego o una herramienta real de comunicación con los muertos o con otras entidades del más allá, tenemos que en Colombia existen precedentes de presuntas sesiones de espiritismo con la Ouija que salieron mal. Por ejemplo, un grupo de 3 amigos hicieron una sesión con la tabla Ouija para intentar comunicarse con una amiga fallecida y para preguntar cómo ganarse la lotería. Después de esta sesión, reportan que ninguno de los 3 pudo conciliar el sueño y que decidieron ir hasta el río Magdalena a darse un baño a las 3 de la mañana. Uno de estos chicos, quien tenía 17 años, estaba ahí nadando en el río cuando fue arrastrado por la corriente sin que sus amigos pudieran hacer algo para rescatarlo. Total fue que a los 8 días de la desaparición de este joven, un grupo de pescadores
encontraron el cuerpo en un alto grado de descomposición. Otra historia se desarrolló en la ciudad de Cali, donde un grupo de estudiantes de un colegio fueron trasladados a un centro médico, porque estos jóvenes entre edades de 13 y 15 años reportaron pérdidas de conocimiento, desmayos, incluso una alumna presentó una contusión en su cabeza. Al principio se creyó que había sido por alguna intoxicación alimentaria, pero luego esos mismos estudiantes confesaron que ese día habían estado jugando con una tabla Ouija. Y algo muy similar, algo muy parecido ocurrió en el departamento de Santander, donde 11 estudiantes también de un colegio tuvieron que ser atendidos en centros de salud porque mientras jugaban con una tabla Ouija cumpliendo un reto de internet, empezaron a sentir mareos, malestar, se desmayaron. Llegó a un punto tal que 5 de esos 11 jóvenes sufrieron asfixias, debilidad, por lo que tuvieron que ser trasladados a un hospital de mayor nivel. Solamente esos jóvenes sabrán la verdad de lo que ocurrió en cada caso. Lo que nos queda es analizar las diferentes posturas al respecto de la tabla Ouija. La postura de las religiones es sorprendentemente similar, casi unánime. La Iglesia Católica se opone de manera rotunda a las prácticas contrarias a toda su doctrina, desaconseja el uso de la tabla Ouija y otras prácticas similares que puedan invocar a espíritus o entidades sobrenaturales. Considera que estas prácticas pueden poner en riesgo la salud espiritual y emocional de las personas que las realizan. Además, dice que se debe evitar cualquier actividad que pueda abrir la puerta a la influencia de entidades espirituales desconocidas o no controladas, ya que esto podría conducir a la opresión espiritual o a la posesión demoníaca. El Papa Pío XII, en el año de 1951, mientras daba un discurso en una audiencia general, dijo: "La Iglesia Católica no acepta la posibilidad de comunicarse con los muertos y desaprueba cualquier forma de invocación de espíritus". El Papa Juan Pablo II, en un libro llamado Cruzando el umbral de la esperanza, dijo de forma muy enfática que la invocación de espíritus es peligrosa porque conduce a la superstición y puede exponer a la persona a influencia de entidades demoníacas. Ya para el año 2007, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Fabián Marulanda, condenó los juegos y las prácticas espiritistas como el de la tabla Ouija. Este sacerdote dijo que todo lo que suene a adivinación, magia, hechicería, es rechazado por la Iglesia Católica. Dentro de las prácticas a las que se opone la Iglesia están también la quiromancia, la astrología, la predicción de la suerte y en algunas oportunidades hasta el horóscopo. Pueden ser explotadores que se aprovechan de la gente y utilizan la histeria colectiva que estas prácticas generan. Monseñor también dijo que invocar a personas fallecidas es equivocado y se sale de toda lógica. Por su gestión, se cree que un espíritu se le puede meter a otra persona. En la Iglesia Católica eso es imposible. Ningún espíritu puede ejercer influencia en una persona. Sin embargo, una curiosidad de esa intervención que este sacerdote realiza, Monseñor Fabián Marulanda, justifica la existencia de sacerdotes que practican exorcismos, porque según él, muchas personas se compenetran tanto con el mal que podría parecer poseída por el demonio, y el sacerdote exorcista lo que hace es liberarlo de ese tipo de influencia. Rápidamente, ¿qué dicen otras religiones al respecto de la existencia y el uso de la tabla Ouija? Por ejemplo, en el Islam está prohibida la comunicación con espíritus y la invocación de seres sobrenaturales que no sean Dios. Por lo tanto, el uso de la tabla Ouija se considera como una práctica completamente prohibida en esta religión. En el judaísmo, la tabla Ouija se considera una práctica espiritualmente peligrosa y está desaconsejada. Algunos líderes religiosos de esta doctrina también advierten que el uso de la tabla Ouija puede abrir la puerta o la posibilidad a una posesión demoníaca. Por parte del hinduismo, la tabla Ouija se considera una práctica igualmente peligrosa que puede atraer a seres malignos y desequilibrar la energía espiritual de una persona. Los líderes religiosos hindúes lo que ordenan es la práctica de la oración y la meditación para obtener sabiduría y orientación espiritual.
¿Qué dicen entonces los parapsicólogos y las personas que se dedican profesionalmente a estos temas sobrenaturales y de misterio? Las opiniones recogidas varían según los enfoques teóricos y las experiencias personales de cada quien. Algunos consideran la tabla Ouija como una herramienta que puede ser potencialmente útil para la comunicación con entidades de otras dimensiones, mientras que otros pueden considerarla como un elemento peligroso que puede invocar fuerzas malignas o alterar el equilibrio psicológico de las personas que la utilicen. Algunos parapsicólogos creen que la tabla Ouija funciona mediante la comunicación con el subconsciente de los participantes, lo que permite que surjan pensamientos y sentimientos reprimidos. Hay otras opiniones que dicen que la tabla Ouija permite la comunicación con espíritus, seres sobrenaturales o incluso con el inconsciente colectivo de la humanidad. Y ya hay otros que simplemente manifiestan que la tabla Ouija es solo una herramienta para el entretenimiento y no tiene ningún valor real para la investigación de lo paranormal. Sin embargo, sí hay algunas recomendaciones que hacen estos expertos en estas áreas. Dicen algunos, por ejemplo, que primero, no hay que usar la tabla Ouija como una forma de entretenimiento o juego, sino como una herramienta seria de investigación. Que si se va a utilizar la Ouija, es importante hacerlo en un ambiente tranquilo, sereno, con personas que se sientan cómodas y seguras. Recomiendan tener a alguien experimentado en el uso de la tabla Ouija para que se pueda guiar el proceso sin ninguna complicación. Asimismo, recomiendan no utilizar la tabla Ouija si se tiene una enfermedad mental o psicológica, o si se está bajo la influencia de alguna droga o del alcohol. Tampoco utilizarla para tratar de contactar con entidades malignas o peligrosas. Que si se siente algún tipo de malestar o se experimentan fenómenos extraños mientras se utiliza la tabla, debe interrumpirse la sesión de manera inmediata. También dicen que la tabla Ouija no es una herramienta infalible y que los resultados pueden ser influenciados por factores como la sugestión, la imaginación y la interpretación personal de cada participante. Ahora bien, ¿cuál es la opinión científica acerca de la tabla Ouija? ¿Qué puede decir la ciencia, el método científico de estos fenómenos que se experimentan mientras se juega con la Ouija? Hay que empezar diciendo que para la ciencia el mundo de los espíritus no existe. No existen los fantasmas, no existe un diablo, no existen puertas que conecten el mundo de los vivos con el de los muertos. Para la comunidad científica es sencillo demostrar el movimiento del puntero sobre las letras y los números de la tabla. Esto a partir de un efecto llamado el efecto ideomotor. Este efecto surge cuando un pensamiento, un deseo, una creencia o una imagen mental disparan respuestas musculares imperceptibles para quien las hace, ya que no existe un registro consciente de ellas. En otras palabras, son movimientos subconscientes. En el juego con la tabla Ouija, cuando los participantes preguntan algo, todos están tan concentrados en el puntero y como tienen sus dedos apoyados ahí, es el subconsciente de alguno de ellos quien empieza el movimiento y la inercia de los demás lo siguen. Cuando se confrontan, pues el resultado es que todos van a jurar que ninguno lo movió. ¿Cómo se ha intentado demostrar esta teoría? Han puesto trozos de papel boca abajo y desordenados y han hecho las sesiones con la tabla. Las respuestas nunca tuvieron un sentido ni un orden lógico. Otro experimento se hizo cuando se les vendaron los ojos a los participantes del juego y con esa variable de no ver nada, las respuestas también fueron ilógicas y aleatorias. Uno de los científicos que participó de esos experimentos concluyó que la gente que usaba esas tablas no estaba hablando con los muertos ni en comunión con el diablo, hablaban con ellos mismos. ¿Usted qué opina al respecto de estas posiciones religiosas, especializadas y las científicas? Escríbalo ahí, en los comentarios. Por último, quiero compartirles esta historia que un usuario de un sitio web llamado Quora escribió hace un tiempo cuando, según él, jugó con la tabla Ouija. Lo voy a leer tal cual como la persona lo redactó y al final cada uno sacará sus propias conclusiones. La historia dice así. Yo la usé años atrás. Te comentaré cómo empecé. Mis amigos compraron una Ouija y se turnaban en pareja para moverla. Yo llegué tarde ese día que se pusieron a jugar, así que lo primero que pasó fue enterarme de la novedad.
Lo segundo fue darme cuenta que no tenía pareja. Ellos se sentaban y tenían la tabla apoyada entre sus piernas y hacían preguntas en voz alta. Luego esperaban a que se moviera, posaban sus dedos en el dial y lentamente, muy despacio, este empezaba a moverse. Eso de moverse tiene multitud de explicaciones. Si esperas que se mueva como varita mágica con vida propia, pues mejor quédate sentado un buen rato y aún así no lo verás. Los mensajes que recibían eran cortos y muchas veces incompletos. Colocar los dedos en el dial, seguirlo, o más bien arrastrarse con él lentamente en el tablero, e ir colectando las letras una a una para formar una frase, era un trabajo que requería mucha concentración. Así que era muy común cansarse en la tarea, y con eso se rompía el mensaje. Por supuesto, siempre había una pareja dispuesta a continuar. Yo me quedé viendo toda la sesión, hasta que después de un tiempo se hizo aburrido para todos y finalmente dejaron la tabla de lado sobre una mesa. Como nadie más la usaba, pregunté si podía probar. Me dijeron que eso se hacía en pareja y en la posición que ellos tomaban, que había que colocar los dedos sobre el dial juntos y otras tantas cosas que decía el instructivo. Imagino que pensaban que no la usaría, pues para ese momento todos estaban agotados de la sesión y nadie tenía ánimo para secundarme. No les hice caso. Tomé la tabla sobre la mesa e hice mis preguntas, mentalmente. Y las respuestas llegaron como un tiro, también mentalmente. La verdad, esto no me asombró. Les parecerá cosa rara, pero yo tenía mucha curiosidad, así que no había espacio para el miedo. El dial se movió muy rápido y las respuestas se iban apiñando rápidamente letra por letra. Incluso, antes de tener el mensaje completo en el dial, este ya retumbaba en mi cabeza. A cada pregunta que hacía, el dial se movía rápidamente dándome las primeras letras y un mensaje en mi cabeza que se completaba. Tan pronto como tenía el mensaje en la cabeza, el dial se detenía y todo volvía a empezar con una nueva pregunta. En ese punto, mis amigos se dieron cuenta de que podían mover la tabla de manera diferente a ellos. Así que les interesó hacer algunas preguntas, las cuales tuvieron su puntual respuesta. Desde ese día, solo a mí me dejaban usar la tabla. Si te preguntas por una tabla específica que cada quien deba usar, te diré que no es como el taco de la suerte del jugador de billar, ni el bate favorito del beisbolista. Funciona con cualquier tabla, incluso si la haces tú. Yo hice una con cartulina y funcionó igual. Años más tarde, tomé una carrera ligada a matemáticas y abandoné su uso. Normé mi pensamiento en las ciencias y el raciocinio. Después de 20 años de no usarla, decidí probar de nuevo, esta vez a la luz de la ciencia. El resultado fue frustrante. La tabla no se movió. El riguroso pensamiento científico no logró una sola evidencia. 3 meses después, decidí deshacerme de ella. Sin embargo, me entró la curiosidad. Así que adopté la misma actitud de 20 años atrás. El resultado fue asombroso. El dial se movió rápidamente y antes de que el mensaje se presentara en la tabla, yo ya lo tenía en mi cabeza. Este fue el último mensaje. Juzga tú. Antes creías, entonces eras mío. No sé qué significa, pero sé que siempre habrá una puerta abierta para mí si deseo volver. ¿Qué tal la historia de la persona que nos comparte esta experiencia? ¿Será que la tabla Ouija sí es un canal de comunicación con el mundo de los espíritus y lo desconocido? ¿Usted qué opina? ¿Ha jugado alguna vez con una? Les recuerdo que puede participar en este podcast enviando su historia al correo electrónico relatomihistoria@gmail.com, relatomihistoria@gmail.com, al WhatsApp 321-773-4495 o ahí en la caja de comentarios si me quiere contar algo o dar su opinión de este capítulo o de cualquier otro. Por cualquiera de esos medios lo puede hacer. Gracias por escuchar. Suscríbase a este canal, active las notificaciones y no olvide que esto es Poltergeist.